Mi nombre es Lucía, tengo 27 años y hace apenas unos meses me mudé a una pequeña ciudad costera del sur de España, a una casa blanca con balcones llenos de bugambillas que dan al mar. Me casé con Pedro, un hombre tranquilo, reservado, con una dulzura que al principio me pareció entrañable, pero que con el tiempo comenzó a parecerme un muro invisible. Pedro trabajaba en un pequeño taller mecánico que heredó de su padre. Siempre volvía a casa con las manos marcadas de grasa y el olor metálico del aceite impregnado en la ropa. Cuando lo veía llegar, mi corazón se aceleraba con la esperanza de sentir un gesto, una mirada distinta, algo más que aquel beso en la mejilla que parecía parte de una rutina. Al principio pensé que era timidez. Que su silencio escondía un amor profundo, discreto. Pero con los días el silencio comenzó a volverse insoportable. En las noches, cuando el mar golpeaba con fuerza las rocas, yo lo miraba acostado a mi lado, de espaldas, inmóvil. Una parte de mí quería creer que todo cambiaría después de la boda. Que aquel hombre reservado se convertiría en un amante apasionado. Pero la noche de nuestra luna de miel, en una habitación con vista a las olas, supe que no sería así. Vestía una bata blanca de lino que dejaba entrever la piel dorada por el sol. Había perfumado mi cuello con jazmín, y mis labios temblaban de deseo. Cuando me acerqué a él, buscando su boca, él me abrazó, sí, pero con torpeza, como quien teme romper algo frágil. Me besó apenas. Un roce tibio. Luego el silencio. Aquel silencio se convirtió en una sombra que nos acompañaba en cada cena, en cada paseo al mercado los sábados por la mañana. Yo seguía sonriendo, pero dentro de mí crecía una duda que me quemaba: ¿me amaba de verdad? ¿O simplemente temía estar solo? Una tarde de verano, mientras recogía la ropa tendida en el patio, sentí como una leve brisa me acariciaba las piernas. El vestido de algodón blanco se pegó a mi piel, y por un instante imaginé cómo sería si él me mirara con deseo. Si en lugar de bajar la mirada, se detuviera en mis curvas, en mi cuello, en mis manos manchadas de harina después de amasar el pan. Aquella idea se clavó en mi mente. Tenía que hacer algo. Esa noche, después de la cena, esperé a que Pedro se duchara. Encendí una pequeña lámpara de luz cálida junto a la cama y me senté frente a él cuando salió del baño. Su cabello aún mojado caía sobre la frente y yo, temblando, le propuse algo. Pedro, ¿y si vemos juntos algo diferente? Algo que nos ayude a entendernos mejor. Él arqueó una ceja, sorprendido. ¿Cómo, diferente? Tragué saliva. Vídeos de pareja. Educativos. Para aprender, para mejorar. Por un momento pensé que me rechazaría, pero solo asintió. Si tú lo crees necesario. Encendí mi tablet. El corazón me latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Busqué algo suave, estéticamente cuidado, sin vulgaridad, más sensual que explícito. El reflejo de la pantalla iluminó su rostro serio, casi curioso. Durante los primeros minutos ninguno de los dos habló. Pero noté cómo su respiración cambiaba, cómo sus dedos rozaban las sábanas, tensos. No me atrevía a moverme aunque cada parte de mi cuerpo pedía contacto. Entonces algo en él se quebró. Giró la cabeza hacia mí con los ojos encendidos de una emoción que nunca antes había visto. Me tomó la mano, la llevó a su pecho. No dijimos palabra. El silencio ya no dolía. Ahora era el lenguaje de algo que recién comenzaba a despertar. Cuando la pantalla se apagó, nuestras miradas siguieron hablando. Yo me sentí por primera vez deseada, y aunque nada más ocurrió aquella noche, supe que algo se había movido dentro de él. Quizás, pensé, esa fue la primera chispa. Aquella noche cambió algo que ni yo misma podía explicar. Los días siguientes en nuestra casa frente al mar parecían más luminosos, como si el aire hubiera perdido su pesadez. Pedro sonreía un poco más, y aunque seguía siendo el hombre tranquilo de siempre, su mirada tenía algo nuevo, algo que me hacía estremecer. Una mañana de domingo, mientras preparaba el desayuno, lo vi entrar a la cocina en silencio.
Llevaba una camisa blanca arremangada y el cabello aún húmedo. Se acercó por detrás. Colocó sus manos sobre mi cintura y apoyó la barbilla en mi hombro. «Huele delicioso», susurró. Mi corazón dio un salto. Era la primera vez que lo sentía tan cerca sin que yo lo provocara. La cocina estaba bañada por la luz del sol, y en ese instante cada detalle parecía más intenso: el olor del café recién molido, el sonido del aceite chispeando en la sartén, la tela fina de mi vestido de lino rosado que dejaba entrever la silueta de mi cuerpo. Pedro deslizó los dedos por mis brazos, como si quisiera memorizar cada línea. «No quiero ir al taller hoy», dijo con una voz baja que apenas reconocí. «Ah, no». Pregunté intentando mantenerme firme aunque mi voz temblaba. «No. Quiero quedarme contigo». Sus palabras tan simples me desarmaron. Me giré despacio, encontrándome con su mirada. Ya no era la del hombre temeroso de las primeras noches, sino la de alguien que había decidido derribar sus propios muros. Pasamos el día juntos, riendo, cocinando, caminando por la playa. En un momento el viento levantó mi falda ligera y Pedro soltó una risa nerviosa, sonrojado, pero no apartó la mirada. Sentí que dentro de él algo se encendía, una curiosidad nueva, casi infantil, pero sincera. Esa noche, mientras el sonido de las olas se mezclaba con la brisa marina, él me tomó de la mano y me condujo al dormitorio. «Quiero intentarlo a mi manera», dijo. Encendió una pequeña vela que proyectó sombras suaves en la pared. No hubo palabras después, solo gestos tímidos pero llenos de intención. Su torpeza se volvió dulce, su respiración cálida en mi cuello, su deseo contenido por años liberándose poco a poco. No cruzamos ninguna línea, pero cada roce, cada mirada, llevaba el peso de una promesa. Pedro, mi esposo callado, por fin se atrevía a sentir. Después, mientras me acomodaba en su pecho, él habló casi en un susurro. «Lucía, gracias por no rendirte conmigo». Yo sonreí sin responder. En ese instante supe que todo apenas comenzaba. Durante las semanas siguientes noté que Pedro cambiaba en cosas pequeñas. Me dejaba notas en la cocina con frases escritas con su caligrafía torpe, me regalaba flores del mercado, o simplemente se sentaba a verme leer mientras tomábamos té. Pero lo más sorprendente fue verlo acercarse a mí sin miedo, como si hubiera aprendido a leer mis silencios. Una tarde, cuando el cielo estaba teñido de naranja, me pidió que lo esperara en el dormitorio. Cuando entré había decorado la cama con pétalos de jazmín, mi perfume favorito. «Hoy quiero sorprenderte yo», dijo con una sonrisa tímida. Mi respiración se detuvo. Había en él una mezcla de inocencia y decisión que me conmovió hasta las lágrimas. No necesitábamos decir nada más, el amor por fin había encontrado su forma. Pero justo cuando pensé que habíamos alcanzado la paz, algo inesperado comenzó a crecer en mi interior. Un cambio sutil, casi imperceptible al principio, un presentimiento que alteraría todo lo que conocíamos. Y esa noche, mientras Pedro dormía abrazado a mí, el viento del mar golpeaba las ventanas con una fuerza extraña, como si anunciara que lo que estaba por venir no sería tan tranquilo como nuestros días dorados en la costa. Las semanas pasaron como un sueño. Pedro se transformó ante mis ojos, su mirada, antes perdida en el suelo, ahora se posaba sobre mí con una ternura nueva. Me hablaba más, reía más, y hasta se animaba a tomarme de la mano frente a la gente del pueblo. La mujer que muchos consideraban la esposa del mecánico callado, ahora era observada con una mezcla de curiosidad y envidia. Nuestra vida en la costa se volvió una rutina de pequeños placeres. Yo abría las ventanas cada mañana para dejar entrar el olor del mar y él, desde el patio, me saludaba levantando su taza de café. Las tardes eran de paseos por la playa, donde nuestras huellas quedaban marcadas en la arena mojada, tan cerca una de la otra como nunca antes. Pero la calma tiene un precio. Una tarde de otoño, mientras preparaba la cena, comencé a sentir un ligero mareo. Al principio lo atribuí al calor de la cocina, pero los días siguientes los síntomas se repitieron.
Pedro, preocupado, insistió en acompañarme al médico del pueblo, un hombre mayor con sonrisa afable. Después de unas preguntas y unos análisis rápidos, escuché las palabras que me dejaron sin aire. Enhorabuena, Lucía. Vas a ser madre. El corazón me golpeó el pecho. Pedro me tomó de la mano, y por primera vez lo vi llorar. Lágrimas de felicidad, de alivio, de amor puro. Aquel hombre que antes no sabía cómo tocarme ahora me abrazaba con una fuerza que me hizo sentir protegida. Durante los meses siguientes su cariño se multiplicó. Me preparaba el desayuno, arreglaba la casa, me hablaba con dulzura, como si temiera romperme. Cada noche me acariciaba el vientre, hablándole al pequeño ser que crecía dentro de mí. Pero pronto noté algo distinto. Pedro comenzó a encerrarse más tiempo en el taller. Decía que tenía trabajo extra, pero cuando le preguntaba, cambiaba de tema. Sus manos, antes tibias y amorosas, ahora estaban frías y temblorosas. Una noche decidí esperarlo despierta. Lo vi llegar después de medianoche, el rostro tenso, la camisa desabrochada. ¿Dónde estabas?, pregunté. Él titubeó. Solo, arreglando algo para un cliente. Pero su voz no era la misma. Había un tono que nunca le había escuchado. Los días siguientes su comportamiento se volvió errático. Me observaba con una mezcla de deseo y culpa, como si en su interior lucharan dos hombres distintos. Hasta que una tarde, al ordenar el armario, encontré su viejo teléfono, el que había dejado de usar meses atrás. No pude resistirme. Lo encendí. Dentro había mensajes. No muchos. Solo uno. Nos vemos mañana en la playa, en el mismo sitio. No tardes. Mi mundo se detuvo. El número no estaba guardado. El mensaje era de hacía una semana. No supe qué pensar. ¿Era una mujer? ¿Un amigo? ¿Un secreto del trabajo? Esa noche no dormí. Al amanecer, salí de casa sin hacer ruido. El mar estaba calmo, las gaviotas rasgaban el cielo con sus gritos, y la arena húmeda se pegaba a mis sandalias. Llegué al acantilado donde solíamos caminar juntos. Y entonces lo vi. Pedro estaba allí. De pie frente al mar. Y con él, alguien más. Una mujer de cabello oscuro, envuelta en un abrigo rojo. No escuché lo que decían, solo vi cómo ella le tocaba el rostro, y cómo él no se apartaba. El viento me golpeó el rostro y el sabor del salitre me quemó los labios. Mi corazón, que tanto había esperado amor, comenzó a llenarse de una duda que lo ensombreció todo. ¿Era aquel el mismo hombre que había aprendido a amarme? ¿O era solo una ilusión que yo misma había construido? Lo observé alejarse sin que me viera. En ese momento algo en mí cambió para siempre. La arena bajo mis pies parecía tragarse mis pasos, como si el mar intentara borrar mi historia. Pero dentro de mí una nueva fuerza crecía, una mezcla de dolor y determinación. No sabía aún lo que descubriría después, pero intuía que aquel secreto en la arena sería solo el principio de algo mucho más profundo y oscuro. Durante varios días después de aquella mañana en la playa, el silencio se convirtió en mi único refugio. No le dije nada a Pedro. Observaba sus gestos, sus palabras, sus movimientos, buscando una grieta en su calma. Y sin embargo, cada noche me besaba la frente con la misma ternura de siempre. Me costaba creerlo, era el mismo hombre que vi con otra mujer. ¿O había una explicación que no alcanzaba a comprender? El embarazo avanzaba y con él una extraña sensación de distancia entre nosotros. Pedro seguía cuidándome, pero sus ojos parecían ausentes. A veces, mientras me hablaba, notaba que pensaba en otro lugar. En alguien más. Una tarde, mientras descansaba en el sillón del salón, escuché cómo abría la puerta del taller. Esperé unos segundos y, sin pensarlo, lo seguí. El olor a aceite y hierro era fuerte.
En el rincón, sobre una mesa, vi algo que no pertenecía allí, una caja envuelta con papel dorado y un lazo rojo. La toqué con las manos temblorosas. Dentro había un colgante de plata con una piedra azul y una pequeña nota. Para que recuerdes nuestra promesa. El aire se me cortó. No supe si gritar o llorar. Cerré la caja y salí antes de que me viera. Esa noche, cuando él volvió a casa, fingí dormir. Lo observé desde la rendija de los PARP, estaba sentado en la orilla de la cama, mirando el suelo. Sosteniendo aquel mismo colgante entre los dedos. No dijo palabra. Solo suspiró, lo guardó. Los días siguientes fueron una tortura. Pedro parecía estar viviendo dos vidas, el esposo atento y el hombre que escondía algo profundo. Una noche no pude más. Pedro, dije con voz firme, hay algo que debas saber. Su rostro se endureció. ¿Por qué lo dices? Porque siento que no estás aquí, que estás en otra parte. Guardó silencio. Solo el sonido del mar rompía la tensión entre nosotros. Finalmente habló. Lucía, hay cosas que no sabes, cosas de antes de ti. Lo miré sin entender. ¿De antes? Pedro bajó la mirada. Ella era alguien del pasado. Alguien que no supe dejar atrás. Mi pecho se cerró. ¿La mujer del abrigo rojo? Susurré. Él levantó la vista sorprendido. Tú nos viste. Asentí. Las lágrimas me nublaban la visión. Solo dime la verdad, Pedro. ¿Aún la amas? Su voz tembló. No lo sé. Creí que no. Pero cuando volvió me confundió todo. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Me aparté de él sujetándome el vientre como si temiera que aquel dolor pudiera herir también a mi hijo. Pedro intentó acercarse, pero lo detuve con una mirada. No me toques. No ahora. Él se quedó inmóvil con las manos colgando, roto. Lucía, no fue lo que piensas. Ella apareció de repente. Dijo que estaba enferma, que necesitaba hablar conmigo. No pasó nada, te lo juro. Sus palabras sonaban sinceras, pero la herida ya estaba abierta. Esa noche dormimos espalda con espalda, separados por un abismo invisible. Los días siguientes fueron fríos. Apenas hablábamos. Pedro seguía intentando explicarse, pero algo en mí se resistía a perdonarlo. El amor seguía allí, pero el miedo era más fuerte. Hasta que un día, mientras limpiaba la habitación, vi sobre la mesa una carta sin abrir, dirigida a él. No pude evitar leerla. Pedro, no puedo seguir ocultándolo. Tienes derecho a saberlo antes de que sea demasiado tarde. La letra era firme, elegante. El corazón me dio un vuelco. La misma mujer. Y un nuevo secreto. Guardé la carta sin decirle nada. No sabía si debía entregársela o leerla. Esa noche, mientras Pedro dormía, sostuve el sobre entre las manos. Algo me decía que dentro de esas palabras se escondía la verdad que podía cambiarlo todo. Pero no la abrí. Aún no. Porque una parte de mí, la más asustada, no quería saber. Y así, entre el miedo y el silencio, comenzó nuestra peor tormenta. Esa carta me quemaba entre las manos. Cada noche la escondía en el cajón del tocador, pero su presencia parecía llenar la habitación. A veces, mientras Pedro me hablaba de cosas triviales, del trabajo, del coche, del bebé, yo solo podía pensar en aquel sobre cerrado. Una madrugada, el viento del mar golpeaba tan fuerte las ventanas que me despertó. No podía dormir. Caminé descalza hasta el salón y encendí una vela. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Tomé la carta. Y la abrí. Dentro, una hoja escrita con tinta azul. La caligrafía era hermosa, firme, de mujer.
Comencé a leer. Pedro, sé que no esperabas volver a saber de mí. No quiero causarte problemas, pero lo que tengo que decirte no puede esperar. Hace años, cuando todo terminó entre nosotros, pensé que el tiempo borraría lo que vivimos. Pero no fue así. Guardé silencio porque no quería destruir la vida que elegiste con ella. Sin embargo, hay algo que necesitas saber: el hijo que tuve también es tuyo. La vela tembló en mi mano. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Seguí leyendo, las letras difuminándose entre mis lágrimas. No te pido nada, solo que sepas la verdad. Él ya tiene 10 años. No quiero que crezca sin conocer quién eres. Si decides buscarme, estaré en Cádiz hasta fin de mes. Elena. El nombre me atravesó como un cuchillo. Elena. El pasado de Pedro tenía rostro. Y ahora también un hijo. Me quedé inmóvil, escuchando el rugido del mar. Era como si la naturaleza misma quisiera devorar mi mundo. Pedro entró al salón unos minutos después, con el cabello revuelto y la voz adormecida. ¿Lucía? ¿Qué haces despierta? No respondí. Le extendí la carta. Él la tomó. La leyó, y se desplomó sobre la silla. Durante unos segundos ninguno habló. Solo el sonido del papel arrugándose entre sus dedos. Lucía, susurró, yo no lo sabía. Te juro que no lo sabía. ¿Y le crees? Pregunté intentando que mi voz no se quebrara. No lo sé. Pero si es cierto, tengo un hijo. El mundo pareció detenerse. El fuego de la vela chispeó, y el aire salado de la tormenta entró por la ventana abierta. Yo lo miraba y no reconocía al hombre frente a mí. El mismo que me había prometido un futuro, el que me había hecho creer que todo lo difícil había quedado atrás. Sin decir una palabra, caminé hacia la puerta. Pedro intentó detenerme. Lucía, por favor, no hagas esto. Me giré lentamente. No soy yo quien destruyó esto, Pedro. Fuiste tú con tu silencio. Salí bajo la lluvia con el viento golpeándome el rostro y el corazón desbordado. Caminé hasta la playa, esa misma donde lo había visto con ella. Las olas rugían, negras, furiosas. Allí, entre el mar y la arena, dejé caer la carta. El agua la arrastró devorándola, borrando las palabras que me habían quitado el sueño. No sabía qué haría al día siguiente. Ni siquiera si podría volver a mirarlo. Pero sentía dentro de mí una calma extraña, como si una etapa hubiera terminado. El amanecer me encontró empapada, con la mano sobre el vientre. Nuestro hijo, mi hijo, se movió suavemente como recordándome que aún había algo que proteger. Me quedé mirando el horizonte. El sol comenzaba a levantarse y por un momento creí ver una silueta a lo lejos, Pedro, de pie, observándome desde la distancia. No supe si era él, o solo un espejismo. Pero en su mirada, incluso desde tan lejos, vi lo que nunca había visto antes: miedo. No miedo a perderme. Miedo a enfrentarse a la verdad. El mar rugió una última vez, y supe que todo cambiaría. Nada volvería a ser igual. Y mientras el viento se llevaba el último eco de su nombre, entendí que la historia de Lucía y Pedro no había terminado. Solo acababa de comenzar.